Salva Vidas, el podcast que cuenta historias de esperanza y superación en medio de las crisis humanitarias. En Ucrania, la guerra ha dejado a millones de personas sin hogar, sin comida y sin acceso a los servicios básicos. Remar SOS está presente en Ucrania desde el inicio de la guerra, ayudando a las personas más vulnerables. Tú puedes ayudar. Haz un donativo a Remar SOS, hazte voluntario o difunde este anuncio. Ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania. Remar SOS. Ayudando a los que más lo necesitan. Ponte en contacto por WhatsApp. +34 611 238 505. Es un programa dirigido, escrito y producido por Antonio Resco. No se lo pierda. En 2014, Europa Oriental fue testigo de un dramático cambio en su mapa político y una escalada de tensiones que dejó una profunda huella en las relaciones internacionales. El conflicto entre Ucrania y Rusia, que culminó con la anexión de Crimea, se convirtió en un tema de gran relevancia a nivel mundial. Hoy, narramos los eventos que llevaron a este conflicto y su impacto en la región. La historia de la relación entre Ucrania y Rusia es compleja, marcada por siglos de interacciones culturales y políticas. En 1991, Ucrania declaró su independencia de la Unión Soviética, convirtiéndose en un Estado soberano. Sin embargo, las tensiones persistieron, especialmente en las regiones orientales de Ucrania, donde existe una población significativa de hablantes de ruso. El conflicto comenzó en noviembre de 2013, cuando el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea en favor de estrechar lazos con Rusia. Esto desencadenó una ola de protestas conocida como la Revolución Ucraniana, que culminó en la huida de Yanukovych en febrero de 2014. En medio de la agitación, soldados rusos sin identificación ocuparon la península de Crimea, una región estratégicamente importante para Rusia debido a su base naval en Sebastopol. En marzo de 2014, un referéndum en Crimea respaldó abrumadoramente la anexión a Rusia, aunque la legitimidad de esta votación fue cuestionada por la comunidad internacional y Ucrania. La anexión de Crimea desencadenó una condena internacional generalizada. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones económicas contra Rusia en respuesta a su anexión ilegal de territorio ucraniano. El conflicto se extendió a las regiones orientales de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos tomaron el control de varias ciudades. Esto desencadenó una sangrienta guerra que aún continúa en algunas áreas. Rusia fue acusada de proporcionar apoyo militar a los separatistas, acusaciones que el gobierno ruso negó. El conflicto tuvo un alto costo humano y económico para Ucrania. Miles de personas murieron, y millones se vieron desplazadas de sus hogares. Además, la crisis llevó a un deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente, afectando la política internacional en Europa y más allá. El conflicto entre Ucrania y Rusia en 2014, que culminó con la anexión de Crimea, sigue siendo un tema de profunda controversia y tensión en la región. Aunque los esfuerzos diplomáticos han tratado de resolver este conflicto, las heridas siguen abiertas, y la situación en el este de Ucrania continúa siendo un desafío para la estabilidad en Europa Oriental. La historia de esta anexión sigue siendo un recordatorio de cómo los eventos en una parte del mundo pueden tener repercusiones globales significativas. Estás escuchando Salva Vidas. Una ventana abierta a la historia actual y la ayuda humanitaria. En Ucrania, la guerra ha dejado a millones de personas sin hogar, sin comida y sin acceso a los servicios básicos. Remar SOS está presente en Ucrania desde el inicio de la guerra, ayudando a las personas más vulnerables. Tú puedes ayudar. Haz un donativo a Remar SOS, hazte voluntario o difunde este anuncio. Ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania. Remar SOS. Ayudando a los que más lo necesitan. Ponte en contacto por WhatsApp. +34 611 238 505. Salva Vidas. Una ventana abierta a la esperanza. Llegó la hora de despedirnos por hoy. Nos hemos acercado al conflicto de Ucrania con Rusia y a las personas que lo están padeciendo.
Recuerda que tú también puedes hacer algo por ellos. Si no puedes ser uno de los voluntarios que se desplacen hasta Ucrania o sus fronteras, puedes apoyar desde casa. Contacta en el WhatsApp 611-238-505 y te informamos cómo hacer donaciones o cómo colaborar en la difusión de las campañas de ayuda a Ucrania. Te esperamos. Has escuchado Salvavidas. Una ventana abierta a la historia actual y la ayuda humanitaria.